La perspectiva optimista sobre el futuro de la humanidad persiste en mi visión, especialmente cuando contempla el amor incondicional que emana de seres luminosos de alta vibración, como arcángeles y maestros ascendidos, entre los cuales Jesús destaca, cuya esencia trasciende la forma humana. Permítame inicialmente contextualizar mi trayectoria, que comienza en Israel, una tierra donde nací y creó en un hogar de la tradición judía conservadora. Durante mi formación, el judaísmo como un sistema religioso predominante guió mi existencia, aunque mi relación con la espiritualidad era incipiente, restringida al cumplimiento de los rituales sin una conexión más profunda. La migración a los Estados Unidos, hace unos 25 años, representaba un punto de inflexión, desde la exposición a una pluralidad de creencias y culturas en contraste con la homogeneidad religiosa de mi país de origen. Este contacto con otras tradiciones despertó mi interés en la espiritualidad como un campo de conocimiento autónomo, distinto de las estructuras dogmáticas. Mientras me profundizaba en los conceptos de energía divina, alma como esencia inmaterial y principios metafísicos, me di cuenta de una resonancia interna que me llevó a una distancia gradual de las prácticas judías tradicionales. Esta transición, sin embargo, no estuvo exenta de conflictos. Me sentí movido tanto en el alcance espiritual y profesional, donde trabajé durante 15 años antes de experimentar un colapso en mi negocio. Este evento, aunque doloroso, funcionó como un catalizador, impulsándome a dedicarme completamente al estudio y la práctica de la espiritualidad. Adquirí el dominio en técnicas como Reiki, aplicándolo a animales y humanos, y desarrollé habilidades meditativas para silenciar la mente, un obstáculo primordial para la conexión con el plano espiritual. Fue en este proceso de refinamiento que establecí los primeros contactos con entidades luminosas, siendo el arcángel Miguel el primero en hablar. En esa fase todavía no me reconocí como un medio, ni tenía la estructura profesional que mantenía hoy. Sin embargo, la práctica continua ha mejorado mi capacidad para canalizar, lo que me permite acceder a guías espirituales, ángeles y progresivamente para dominar el arte de I Met My Mind. Hace 18 años consolidé mi papel como medio, especializada en comunicarse con seres queridos fallecidos, así como realizar funciones como orientaciones psíquicas de las guías espirituales y ofrecer ideas sobre temas vitales e intuiciones médicas. Esta evolución marca la transición definitiva de una perspectiva religiosa institucionalizada a una espiritualidad fluida y experimental. Sin embargo, noto que la humanidad sigue siendo rehén de estructuras egoicas, en detrimento de una conciencia colectiva en línea con la esencia del alma. Esta disonancia explica en gran medida los desafíos globales contemporáneos. Gaia, como una entidad energética tangible, no actúa para la venganza, sino por un mecanismo de autoconservación. Las consecuencias de nuestras acciones dispectadas para seres vivos y vivos, tan costosos para los creadores que manifiestan en desastres como inundaciones, huracanes y terremotos, exemplificados por eventos recientes en Texas. El planeta Tierra, en esencia, constituye una dimensión del aprendizaje arduo, donde el crecimiento espiritual a menudo ocurre a través del sufrimiento. Si la humanidad persiste en este camino, la intensificación de las adversidades podría, paradójicamente, aumentar un cambio de paradigma, llevándonos de regreso a nuestro origen divino, libre de los lazos del ego. En este contexto, el universo identifica a las personas capaces de contribuir a la elevación colectiva, incluso si inicialmente no reconocen su potencial. Usted, Evelyn, aunque puede subestimar su papel, ya tiene una influencia significativa en la transformación humana. Cada vez más, los seres están inspirados para emerger, compartir dones de curación, voluntariado o crecimiento espiritual. A pesar del escenario actual marcado por una densa energía colectiva que me causa náuseas al sintonizarme con su frecuencia persiste. La economía global y los conflictos geopolíticos son reflexiones de esta energía, y la paz genuina solo se alcanzará a través de la elevación vibratoria individual. Sin embargo, existe un aspecto reconfortante: somos una especie profundamente querida por el Creador y los seres de la luz, como los arcángeles y los maestros ascendidos, así como las civilizaciones extradimensionales, a menudo rotulad como extraterrestres, que actúan como facilitadores de nuestra evolución. Aunque esta asistencia no se puede imponer debido al libre albedrío, existe y se manifiesta a quienes lo abren. Awakening, sin embargo, no es un evento instantáneo, sino un proceso gradual, análogo a mi propio viaje, que comenzó en un entorno religioso rígido y se ha convertido en una comprensión más amplia y menos dogmática de la espiritualidad. Aunque las opiniones apocalípticas como las retratadas en las producciones cinematográficas no se alinean con mi percepción, es innegable que nuestro camino actual sea insostenible.
La transformación dependerá de nuestra capacidad para trascender el ego y volver a conectarnos a la esencia divina que habita en cada ser. La dualidad inherente del libre albedrío, que nos permite elegir entre la luz y la sombra, es simultáneamente nuestro mayor desafío y nuestra mayor bendición. La espiritualidad no se presenta como un estado inmediato, sino como un proceso continuo de transformación interna. El despertar exige una profunda reconfiguración de los estándares internos, ya que todo emana del alcance subjetivo, nada viene exclusivamente del extranjero. Aunque el Creador, de los cuales somos fragmentos, porciones mínimas de su esencia divina, nos aman incondicionalmente, su intervención opera dentro de leyes cósmicas inmutables. No es posible recibir la luz sin abandonar primero la sombra, así como no puedes cosechar la fruta sin siembra primero tu intención. Las reglas de despertar son claras, el cambio comienza cuando la intención esquiva la negatividad y se convierte en la evolución consciente. Es un movimiento interno que surge del cansancio, el agotamiento de perpetuar patrones destructivos, de lastimarse a ti mismo y a los demás. Es la decisión deliberada de trascender, cultivar la espiritualidad y convertirse en una versión más alineada de lo divino. Este despertar, aunque individual en su origen, adquiere una dimensión colectiva a medida que más seres abandonan la hegemonía del ego y son guiados por el alma. Y aquí se encuentra una observación fundamental, la evidencia empírica de este proceso. En mi carrera, cuando trabaja con numerosas personas, testifica signos inconfundibles de despertar. Hay una fatiga creciente, agotamiento existencial que paradójicamente se convierte en el catalizador para la transformación. Esto se debe a que en cada ser, humano o no, habita una chispa divina, un fragmento de la esencia creativa. El alma, esta partícula sagrada, actúa como una voz interior que requiere el despertar. Su naturaleza es intrínsecamente sabia, positiva y alineada con la fuente primordial, lleva, en su estructura, lo que yo llamo el ADN del Creador, una herencia divina, aunque en una escala reducida. Sin embargo, la efectividad de esta llamada depende del camino espiritual. Muchos llegan a consultas o reflexiones sin siquiera reconocer la existencia del alma, y esto es comprensible, cada uno se despierta en su propio ritmo. Sin embargo, dado que se acepta la presencia de esta chispa, se hace imperativo reconocerla como parte de lo divino. A partir de ese momento el individuo puede alinearse con su esencia, y el alma con sabiduría, positividad y conexión con el sagrado vegan para guiarlo. Es en sí mismo un canal de información, un puente entre el humano y lo trascendental. El sufrimiento en este contexto asume un papel paradójico, es como consecuencia de la desconexión y un posible reloj. El dolor existencial, cuando se interpreta como un signo, puede llevar al individuo a cuestionar, ¿cuánto tiempo persistiremos en este ciclo? ¿Cuándo habrá un número suficiente de almas dispuestas a romper con inercia? El despertar, por lo tanto, no es una cuestión de sí, sino cuando, un proceso inevitable aunque gradual. Estados Unidos en este escenario juega un papel simbólico y pragmático, como epicentro de influencias globales, las transformaciones que comienzan allí tienden a reverberarse en todo el mundo. Estoy de acuerdo con la premisa de que los cambios sistémicos se originan en el microcosmos individual. La corrupción de los sistemas, ya sean políticos, económicos o sociales, no es más que un reflejo de la energía colectiva que los sostiene. Proyectamos en el extranjero lo que cultivamos internamente, por lo tanto, la realidad que experimentamos, ya sea a escala personal o global, es un espejo fiel de nuestras elecciones. La ley de la atracción, en este sentido, opera como un principio universal, atraemos lo que emanamos. Si la humanidad proyecta principalmente frecuencias de miedo, codicia o separación resultante también se distorsionará. Sin embargo, como los individuos se comprometen con la evolución espiritual, reemplazando el ego con el alma como una brújula, la energía colectiva cambia, y con ella, las estructuras que lo materializan. Esto no es mera especulación, sino una dinámica probada. La elevación espiritual individual genera recompensas tangibles, ya sea en forma de paz interior, relaciones más armoniosas o una existencia alineada con el propósito. Lo mismo ocurre en una escala macro, cuando la conciencia colectiva aumenta, los sistemas se reorganizan para reflejar esta nueva vibración. Dada la incertidumbre global que afecta al presente, la pregunta que surge es, ¿cómo mantener viva la esperanza? La respuesta radica en la espiritualidad, no como dogma, sino como una práctica del autoconocimiento. Es suficiente para un solo individuo, a pesar de que no se considera espiritual, rescata la voz interior que distingue lo correcto de lo incorrecto.
Todos llevamos en nuestra esencia el conocimiento innato de lo que significa ser una persona entera. Ya no somos niños, tenemos la capacidad de discernir entre acciones que aumentan y las que se degradan. Cuando hablo en espiritualidad, me refiero al reconocimiento de esta fuente interna, el alma como un pozo de sabiduría divina. Mientras sintonizamos con ella, accedemos a ideas, pautas y una conexión directa con lo sagrado. Somos guiados simultáneamente desde adentro por la chispa divina, y desde el exterior, por seres de luz, como ángeles y guías espirituales. El desafío, por lo tanto, es internalizar esta verdad y, a partir de ella, buscar conocimiento que amplíe nuestra comprensión. Los libros, cursos y enseñanzas que abordan la naturaleza del alma y los principios universales son herramientas esenciales en este proceso. Cuanto más estemos imbuidos de este conocimiento divino, mayor es nuestra capacidad para irradiar positividad y, en consecuencia, influir en el colectivo. Se producirá un despertar, ya que la existencia misma del ser humano está entrelazada de este propósito. En mis interacciones con el plano espiritual, a menudo me pregunto si la humanidad está obligada a colapsar. La respuesta es unánime, no. Sin embargo, el proceso requiere tiempo, paciencia y trabajo duro, elementos que la sociedad contemporánea, acostumbrada a la gratificación instantánea, a menudo reacia a aceptar. No hay atajos para la iluminación, no hay sabiduría espiritual de la noche a la mañana, al igual que un cuerpo sano sin disciplina o una mente serena sin práctica no se construye. Para mantener la esperanza es suficiente observar los signos que ya se manifiestan a sí mismos, la proliferación de prácticas meditativas, la creciente oferta de literatura sobre el autoconocimiento y el desarrollo humano, e incluso trabajo que, aunque no explícitamente espiritual, promueven valores como la compasión, el autocontrol y la resistencia. Estos recursos no aparecen por casualidad, la inteligencia creativa los alienta como medios para difundir la sabiduría necesaria para la transición colectiva. Cada libro decía, cada meditación practicada, cada acto de bondad consciente contribuye a inclinar el equilibrio, desde el ego colectivo hasta el alma colectiva, de la sombra a la luz. En este contexto, la tierra, o Gaia, como se menciona en las tradiciones ancestrales, juega un papel activo. Como energía responsable de mantener la vida y el equilibrio natural, no permanece indiferente a la destrucción sistemática a la que está sujeto. Exploración desenfrenada de recursos, falta de respeto por los animales y degradarse. La degradación de los océanos, la eliminación indiscriminada de los desechos y otras formas de negligencia ambiental, incluso aquellas aparentemente insignificantes, constituyen agresiones que, cuando se agregan, comprometen irreparablemente el tejido vital del planeta. No se trata solo de grandes devastaciones, como la deforestación masiva o la contaminación industrial a escala global, sino también de los gestos cotidianos que, aunque pueden parecer irrelevantes, se acumulan en un impacto colectivo devastador. Deje basura en las playas, descarte los escombros a través de la ventana de un vehículo, o ignore la máxima que debemos dejar solo nuestras huellas. Disfrutando de la naturaleza son ejemplos de cómo la indiferencia individual contribuye a la erosión de un equilibrio que, una vez perdido, nunca se puede restaurar a su plenitud. Esta reflexión conduce a una verdad fundamental: la preservación ambiental comienza personal, a través de la acumulación del conocimiento, la adopción de una postura más consciente y la práctica de acciones que, aunque modestas, reverberadas en su conjunto. La elección desde la reducción del consumo superfluo hasta el respeto de los seres vivos que comparten este ecosistema con nosotros, es un paso hacia la armonía entre la humanidad y el entorno que lo sostiene. En este sentido, la naturaleza no es un mero receptor pasivo de nuestras intervenciones, sino una manifestación activa de la energía creativa que impregna toda la existencia. En las tradiciones filosóficas y espirituales del milenio, se reconoce que cada elemento natural, un árbol centenario, la inmensidad del océano, la grandeza de una montaña, una chispa de esta fuerza primordial, a menudo llamada conciencia divina, chi o simplemente espíritu de vida. No es necesario recurrir a intermediarios para percibir esta conexión sagrada. Es suficiente sumergir, aunque brevemente, en un entorno natural, ya sea un jardín urbano, una playa desierta al amanecer o la quietud de un bosque, para experimentar su poder restaurador. La ciencia moderna, por cierto, corrobora lo que siempre ha sabido el conocimiento ancestral: la interacción con la naturaleza reduce los niveles de estrés, mitiga los síntomas de ansiedad y depresión, y promueve un estado de equilibrio interno. No por casualidad, los terapeutas y las guías espirituales a menudo recomiendan el contacto con los espacios verdes como parte integral de los procesos de curación.
Las flores, por ejemplo, no son meros objetos decorativos, su presencia en un entorno aumenta la frecuencia vibratoria del espacio, lo que atestigua que la belleza natural no es un lujo, sino una necesidad para el alma. Preservar la naturaleza, por lo tanto, no es un acto de benevolencia, sino de autoconservación. Gaia, en su sabiduría ancestral, nos ofrece no solo los recursos materiales para la supervivencia, sino también las condiciones ideales para la evolución espiritual. Meditar al pie de un árbol, caminar descalzo en la tierra o simplemente observar el movimiento de las olas son prácticos que, además de reconectar al individuo con la esencia de la vida, facilitan el silenciamiento de la mente y la expansión de la conciencia. La tierra misma actúa como un regulador de energía, capaz de disolver los bloques emocionales, suavizando el ego inflamado y llevando al ser humano a regresar a su naturaleza espiritual. Pierde este vínculo en nombre del progreso material, como cuando se eleva los bosques para erigir edificios o sacrificar ecosistemas por intereses económicos efímeros, es equivalente a cortar sus propias raíces. Esta pasión por la naturaleza se extiende inseparable al reino animal. Los animales como los humanos tienen una chispa divina, y su existencia no se limita a la utilidad que pueden tener para la especie humana. Son seres sensibles dotados de emociones, recuerdos y una profunda conexión con el plano espiritual. Canalizar la energía de los animales fallecidos, ya sean compañeros de viaje o seres salvajes, revela que sus almas, como el humano, trascienden la forma física y continúan evolucionando en otras dimensiones. Esta comprensión fue fundamental para mi último trabajo literario, dedicado a explotar la espiritualidad animal, un tema aún marginado en muchos círculos, pero de capital para una visión holística de la vida. Con respecto a la práctica de la canalización espiritual, una idea errónea recurrente es la creencia de que dicha capacidad es un regalo innato, reservado para algunos elegidos que, desde la infancia, manifestarían habilidades medianas. Esta noción, aunque romántica, no corresponde a la realidad. Mi propia trayectoria niega este mito. No he visto espíritus a la edad de 2 años, ni tuve experiencias sobrenaturales en la adolescencia. Fue solo a los 32 años, a través de un proceso de desarrollo espiritual y riguroso, que pude establecer una comunicación clara con el plan sutil. Esta ruta requería, y aún exige, disciplina, purificación interna y trabajo continuo de elevación de la conciencia. Para aquellos que cuestionan cómo distinguir la voz del espíritu de la voz interior, uno de los mayores desafíos para aquellos que comienzan en este camino, respondo que la práctica sistemática es la clave. Así como un músculo se fortalece con el ejercicio, la percepción espiritual está en la dedicación. Con el tiempo se hace posible reconocer los matices que diferencian la comunicación espiritual del diálogo interno, si bien este último a menudo se lleva a cabo de dudas, temores y autocrítica, la voz de las guías espirituales es serena, amorosa y a menudo acompañada de información que va más allá del conocimiento consciente del individuo. Los espíritus en su conocimiento. Buscaría validar su presencia a través de detalles precisos, una memoria olvidada, un nombre, un mensaje de afecto, que el medio nunca produciría para sí mismo. Sin embargo, es importante enfatizar que los mensajes espirituales no siempre son complacientes. Las guías en su función de los maestros eternos pueden adoptar un tono firme cuando sea necesario, especialmente frente a la resistencia humana para dar la bienvenida a sus pautas. Su amor por nosotros es incondicional, pero no está libre de demandas, anhelan nuestro crecimiento, incluso si implica enfrentar verdades inconvenientes. Las sesiones de canalización, por lo tanto, no se parecen a predicciones fatalistas o una mera adivina el futuro, más bien, es un diálogo sagrado, en el que el propósito es iluminar caminos, no determinarlos. En este proceso, la confianza es un pilar. Al principio, la incertidumbre, ¿es mi imaginación o comunicación genuina? Puede generar desánimo. Sin embargo, a medida que avanza en la práctica, la distinción se vuelve más clara. Las guías espirituales, por ejemplo, tienen una firma de energía única, su presencia se percibe de manera diferente a la de los ángeles u otras entidades luminosas. Del mismo modo, la canalización de animales fallecidos trae una calidad vibratoria particular, marcada por una pureza y simplicidad que refleja su naturaleza instintiva y devastada. Cada viaje espiritual, ya sea a través de la meditación, la atención plena o la comunicación con planes sutiles, requiere persistencia y un compromiso inquebrantable con el autoconocimiento. Los resultados, sin embargo, son inconmensurables.
Al alinearnos con frecuencias más altas, no solo nos beneficiamos individualmente, sino que también contribuimos a la elevación de la conciencia colectiva, un efecto dominó que se extiende a la humanidad y al planeta en su conjunto. Esta visión integrada de la existencia, que abarca la reverencia por la naturaleza, el respeto por los animales y la comunicación con lo divino, encuentra el eco en mi vida personal. Durante más de 2 décadas mi compañero, Clayton, y yo nos hemos dedicado al rescate de animales abandonados o maltratados. Nuestra casa ha albergado, a lo largo de los años, más de 20 seres entre caballos, perros, gatos, tortugas y patos, cada uno con una historia de superación y una lección de resistencia. Estas experiencias han reforzado mi convicción de que los animales no son inferiores, sino compañeros de la evolución, cuyas almas, como los humanos, están comprometidas con un proceso de aprendizaje y trascendencia. Mi último trabajo literario aborda precisamente la intersección entre la espiritualidad y el reino animal, que revela no solo fascinante sino también profundamente transformando. Los animales, como los seres humanos, tienen un alma encarnada en un cuerpo físico, lo que les da habilidades espirituales únicas, muchas de las cuales superan el nuestro. En esencia, son seres dotados de una gran sensibilidad, capaces de percibir desequilibrios energéticos, enfermedades o incluso estados emocionales humanos con precisión que desafía la racionalidad convencional. Se trata solo de animales domésticos, sino de todos los seres que comparten este plan existencial con nosotros, posiblemente son niños de la misma fuente divina que nos originó. Dada esta realidad, se hace imperativo que los honremos y respetemos. La crueldad, la caza depredadora o cualquier forma de violencia contra ellos no solo perjudica los principios éticos fundamentales, sino que también genera un karma negativo de proporciones significativas. Después de todo, sus almas son tan divinas como las nuestras, la única distinción se encuentra en la forma que habitan, humana o animal, pero no en su esencia espiritual. Son seres preciosos, merecedores de reverencia y cuidado, cuya presencia en nuestras vidas puede actuar como un bálsamo del alma. Para aquellos que aún no han experimentado la compañía de un animal, recomiendo encarecidamente que consideren esta posibilidad, porque su capacidad de curación y enseñanza es realmente extraordinaria. En cuanto a su mención generosa, Evelyn, permítame regresar con igual gratitud. Su actuación como curador y guía espiritual no solo es admirable sino necesario en este momento de transición colectiva. Que su trabajo continúe expandiéndose, ya que su sabiduría y elevación espiritual son instrumentos valiosos para aquellos que buscan despertar. También le agradezco la oportunidad de compartir estas reflexiones con su audiencia, a quien aborde una invitación a la introspección. O que cada uno acoge solo lo que resuena con su verdad interior, para el discernimiento intuitivo es la brújula más confiable en cualquier viaje espiritual. Vivimos sin cesar en una era de pruebas, pero es precisamente a través de la confrontación consciente de estas adversidades lo que criamos. La aceptación no como resignación, sino como un reconocimiento lúcido de la realidad, es un pilar espiritual. Al alinear nuestras acciones con la esencia del alma y la voluntad del Creador, no solo crecemos, sino que también contribuimos a un mayor equilibrio cósmico. Cada gesto de amabilidad, cada elección ética, todo lo que es un ser justo humano reverbera en el universo, atrayendo recompensas que trascienden el material. No por casualidad, la espiritualidad enseña que no hay un esfuerzo sincero sin retorno, aunque este retorno no siempre se manifiesta en los términos o plazos que esperamos. Para aquellos que acompañan estas palabras, deseo perseverancia. La transformación es un proceso gradual, una caminata de pequeños pasos, no un salto instantáneo. Me llevó años llegar a la etapa en la que me encuentro y sin embargo, reconozco cuánto tiempo es el camino por delante. Sin embargo, puedo dar fe de que la vida, cuando se vive con estos principios, adquiere una dimensión casi mágica. Esto no significa ausencia de desafíos, para el planeta Tierra, como una escuela espiritual, no prescinde de los juicios, sí significa que cada obstáculo se convierte en una oportunidad de crecimiento, y que cosechamos lo que siembamos. Para aquellos que desean profundizar en estos temas, pongo a disposición en mi sitio web www.mitkeijacobs.com, http://www.mitkeijacobs.com información de Taakola sobre mis libros, eventos virtuales a través de Zoom y sesiones de orientación espiritual individual. Ambos libros abordan en profundidad la conexión entre la espiritualidad y la existencia cotidiana, mientras que los eventos ofrecen un espacio para el diálogo consciente y la expansión. Gracias una vez más, Evelyn, por la bienvenida y la posibilidad de difundir este mensaje.
Que cada uno de ustedes encuentre en su propio viaje la luz que ya habita en el interior.